12 teorías de conspiración que resultaron ser ciertas. El término teóricos de las conspiraciones es utilizado a menudo para hacer referencia a personas algo extravagantes que lanzan ideas que parecen descabelladas sobre los supuestamente verdaderos orígenes y causas de sucesos de resonancia mundial. El asesinato de John F. Kennedy y la muerte de Marilyn Monroe son dos de esos acontecimientos que más teorías de conspiraciones han generado por personas convencidas de que los Illuminati continúan en acción en el siglo XXI. La frase, sin embargo, ha cambiado con el tiempo, y si bien actualmente tiene un contenido no solo escéptico, sino peyorativo respecto a los proponentes de las teorías, en principio se refirió, de manera más amplia, a cualquier tipo de conjura de un grupo malévolo. En este contexto, la misma existencia de la mafia fue durante casi un siglo solo una teoría conspirativa antes de ser reconocida como una organización real. La principal causa del desprestigio de los teóricos de las conspiraciones es que con demasiada frecuencia les cuesta diferenciar la realidad de la ficción. Sin embargo, tal como lo demuestran los ejemplos del presente video, algunas teorías que en principio pasaron por grotescas o pintorescas excentricidades de fanáticos de las conspiraciones resultaron ser ciertas. ¿Quieres saber cuáles son? Acompáñanos hasta el final. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Corea del Norte estaba secuestrando en secreto a ciudadanos japoneses. Una antigua teoría de conspiración en Japón postulaba que ciudadanos japoneses estaban siendo secuestrados por agentes del gobierno comunista de la dinastía Kim de Corea del Norte. De hecho, entre los años 1977 y 1983, cientos de personas desaparecieron de ciudades de la costa noroccidental nipona, de lo que fue culpada la República Popular Democrática de Corea del Norte, separada del territorio japonés por el Mar de Japón. Sin embargo, la historia parecía un poco inverosímil, ya que si bien Japón está relativamente cerca de la capitalista Corea del Sur, la comunista Corea del Norte se encuentra más alejada. Con la negativa y los comentarios mordaces del gobierno de Corea del Norte, del Partido Socialista de Japón y de la Asociación General de Residentes Coreanos en Japón, la hipótesis se convirtió en un mito. Pero resultó que en 2002, el líder norcoreano Kim Jong-il reconoció que su país había matado a 13 ciudadanos japoneses. El gobierno de Japón hace referencia oficialmente a 17 desapariciones, 8 hombres, 8 mujeres y una niña, pero el número podría ascender a cientos. La mayoría de los tenía entre 20 y 30 años. Algunas de las víctimas fueron secuestradas para enseñar el idioma y la cultura de Japón en las escuelas de espías de Corea del Norte. Se especuló que varias de las mujeres fueron para que sirvieran como amantes de la fracción del Ejército Rojo de la Liga Comunista de Japón, refugiados en Corea del Norte después del secuestro del avión de Japan Airlines en 1970. Una de las secuestradas fue la estudiante de secundaria de 13 años, Yokota Megumi, que el gobierno norcoreano admitió que murió en Corea del Norte. 5 ciudadanos japoneses por la dictadura hereditaria norcoreana fueron devueltos a su país. Número 2. El gobierno de Estados Unidos envenenó el alcohol durante la prohibición. La era de la prohibición, durante la cual Estados Unidos implantó una ley seca entre enero de 1920 y diciembre de 1933, está llena de leyendas y de teorías conspirativas. Una teoría que surgió a plena luz del día y fue reportada en los periódicos y emisoras de radio de la época fue que el gobierno estadounidense estaba matando a sus ciudadanos a conciencia mediante el envenenamiento con alcohol. Después de comenzada la prohibición, como era fácil de anticipar, la gente continuó demandando bebidas alcohólicas y el crimen organizado se dispuso a atender la demanda mediante el contrabando y la fabricación ilegal de alcohol. Fue así como los métodos del gobierno para reducir el consumo de bebidas espirituosas se hicieron cada vez más extremos, como añadir químicos tóxicos al alcohol industrial.
La mezcla del gobierno llevaba una gran cantidad de alcohol metílico o metanol. En 1928, el conocido solista de jazz, Biggs Beiderbecke, bebió un cóctel envenenado en Nueva York y cayó enfermo para no volver a recuperarse, muriendo 2 años después. El alcohol envenenado tenía efectos similares a los de otras bebidas alcohólicas, pero el metanol no se descompone fácilmente en el cuerpo humano, por lo que se vuelve tóxico. Con el tiempo, el alcohol aparentemente inofensivo se convierte en compuestos letales en el organismo. Según Time, Seymour M. Lowman, subsecretario del Tesoro durante la era de la Prohibición, dijo en 1927 que los borrachos estaban muriendo rápidamente a causa del aguardiente venenoso, y que si Estados Unidos se hubiera vuelto sobrio con la ley seca, se habría hecho un buen trabajo. La gente no paró de beber y se estima que unas 700 personas murieron a causa del envenenamiento patrocinado por el gobierno. Número 3. Estados Unidos empleó en secreto a científicos del tercer alemán después de la guerra. Hay cientos de ideas conspirativas relacionadas con el régimen, incluyendo que cientos de jerarcas nacionales fingieron sus propias muertes para escapar, y que incluso el Führer alemán habría huido a Sudamérica en un submarino. Al menos parcialmente, la teoría tuvo una mediática comprobación a comienzos de la década de 1960, cuando el criminal de guerra alemán Adolf Eichmann fue secuestrado por agentes israelíes en Buenos Aires, Argentina, para ser juzgado y ejecutado en Israel en el año de 1962. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, las naciones victoriosas se disputaron los científicos alemanes más talentosos, que no solo se habían quedado sin trabajo, sino en riesgo de muerte. Esta lucha secreta entre Estados Unidos, la Unión Soviética, el Reino Unido y Francia, por quedarse con los mejores tecnólogos alemanes que habían construido la poderosa maquinaria de guerra del Tercer Reich, terminó siendo una teoría conspirativa muy real, en la que los estadounidenses sacaron la mejor parte. En la operación Paperclip, que quizá no la hubiera concebido el más fértil teórico de las conspiraciones, Estados Unidos reclutó a más de 1.500 científicos e ingenieros alemanes, que después serían decisivos en la carrera tecnológica contra la URSS durante la Guerra Fría. Uno de los más prominentes fue el ingeniero aeroespacial Werner von Braun, artífice del programa de cohetes B-2 alemán durante la guerra, y después diseñador del cohete Saturno V, que llevó al primer hombre a la Luna. Se afirma que el presidente Harry Truman ordenó excluir de la operación Paperclip a los científicos miembros del Partido Nacional Socialista y a los que hubieran sido más que participantes coaccionados en el programa militarista alemán. Sin embargo, según estos criterios, no debieron haber ido a Estados Unidos muchos científicos, entre ellos los doctores Hubertus Strohhold y Kurt Braun, el primero acusado de experimentaciones con reclusos y el segundo al frente del programa alemán del uso de plagas como armas de guerra. Número 4. La CIA ejecutó un programa de control mental. La idea de que los gobiernos están controlando las mentes de sus ciudadanos es una de las piedras angulares de las teorías de las conspiraciones. Pero, por más descabellado que parezca, no ha sido fruto de una mente creativa, sino una realidad. En los años 1950, la Central de Inteligencia Americana comenzó un programa secreto e ilegal, en el que utilizó a seres humanos como cobayas de laboratorio, para probar los efectos de diferentes drogas en la conducta. Estas pruebas se realizaron una década antes de que el doctor Timothy Leary efectuara sus famosas investigaciones con sustancias a las que no llamaba drogas, sino tecnologías extáticas, que llevaron el uso de psicotrópicos a la conciencia del público. Los agudos teóricos de las conspiraciones que habían sospechado acertadamente que la agencia estadounidense era capaz de tales prácticas se vieron reivindicados en 1975, cuando salieron a la luz detalles del proyecto. No fue un proyecto demasiado secreto, ya que estuvieron involucradas decenas de hospitales, universidades, prisiones y otras instituciones, aunque muchas no tenían la foto completa. Se cree que por lo menos 2 personas de estos primeros conejillos de indias mentales murieron a consecuencia de los experimentos, incluyendo al químico Frank Olson, un investigador y agente secreto del ejército de Estados Unidos. Olson murió el 28 de noviembre de 1953, a los 43 años, tras caerse o lanzarse por una ventana, y el gobierno estadounidense admitió que le había administrado, sin su consentimiento, grandes dosis de una droga dura,
por lo cual su familia fue indemnizada. La Corte Suprema de Estados Unidos dijo que el programa se ocupaba de la investigación y el desarrollo de materiales químicos, biológicos y radiológicos capaces de emplearse en operaciones clandestinas para controlar el comportamiento humano. El proyecto de la CIA sirvió de inspiración para la franquicia cinematográfica de Jason Bourne y para el libro y la película Los hombres que miraban fijamente a las cabras. Número 5. Operaciones de bandera falsa. Una operación de falsa bandera es una acción encubierta ejecutada por un país, una empresa u otra organización, diseñada para que parezca que fue realizada por otra entidad. Por ejemplo, en la novela de Frederick Forsyth, El cuarto protocolo, un alto funcionario británico de derecha, engañado por la KGB, proporciona información secreta a la Unión Soviética, creyendo que se la está entregando a Sudáfrica. En la Segunda Guerra Chino-Japonesa, la más sangrienta de Asia en el siglo XX, Japón invadió China después de autoinfligirse un atentado ferroviario que fue atribuido a los chinos y utilizado como pretexto para la invasión. La idea de que un gobierno se ataca a sí mismo en una operación de falsa bandera es una de las más ocurridas en las conspiraciones y se ha aplicado en muchos actos de agresión a lo largo de la historia. De hecho, existen portales que se dedican principalmente a especular sobre los perpetradores alternativos y secretos de actos y ataques y los supuestos motivos que estarían detrás. Aunque muchas de las versiones que atribuyen un hecho a una operación de bandera falsa no resulten verídicas, tienen la ventaja de que, al resultar creíbles, captan la atención de parte del público. En 1978, el gobierno de Alemania Federal detonó una bomba que traspasó el muro de la prisión de Cell para culpar al grupo izquierdista Facción del Ejército Rojo y justificar acciones más duras contra esta organización. Recientemente se reveló que durante la Segunda Guerra Mundial, unos agentes dobles del Reino Unido bombardearon una central eléctrica británica para proteger su cobertura, tomando precauciones para causar pocos daños. En 1944, el coronel alemán Otto Skorzeny sembró el caos en las filas aliadas en las Ardenas, con sus soldados que hablaban inglés con acento norteamericano, vestidos con uniformes estadounidenses. El incendio de Roma, atribuido por Nerón a los cristianos, fue una operación de falsa bandera, así como el incendio del Reichstag en Berlín en 1933, achacado por los nacionalsocialistas a los comunistas. Número 6. El gobierno está observando. Otro clásico de las teorías conspirativas es que el gobierno está observando a sus ciudadanos, y no solo el gobierno, ya que es un tópico que se construye a partir de la paranoia. La idea de que una organización omnipotente, omnipresente y oscura está observando cada uno de los movimientos de la gente es un tema común, así como una característica de innumerables relatos distópicos. Sin embargo, a menudo no parece difícil de cuestionar cómo pueden los gobiernos monitorear a tanta gente durante tanto tiempo. Por ello, las filtraciones del excontratista de seguridad estadounidense, Edward Snowden, tuvieron tanta resonancia mundial cuando reveló en 2013 que más de 60 países fueron espiados por la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos y el Cuartel General de Comunicaciones del Gobierno del Reino Unido. El hecho de que líderes europeos, incluida la alemana Angela Merkel, fueran espiados se convirtió en noticia de primera plana, pero la extracción masiva de datos de los ciudadanos fue el punto más importante. El Washington Post indicó que 9 de cada 10 personas a las que espió la agencia estadounidense, en realidad, no eran los objetivos previstos de la vigilancia, lo que sugiere un enfoque general. Aún se desconoce el número exacto de personas que fueron espiadas, pero algunas fuentes especulan con que se trató de cientos de miles. Snowden es retratado como un villano por sus detractores por revelar documentos de alto secreto de su país, y como un santo por los que defienden la libertad de información total. Pero sus revelaciones detonaron un proceso de discusión sobre el alcance y la legalidad de la vigilancia en la sociedad moderna. El estadounidense pudo escapar a Rusia antes de que su gobierno le echara el guante, y en 2022 Vladimir Putin le otorgó la ciudadanía. Número 7. Las empresas tabacaleras enterraron pruebas sobre los peligros reales de fumar. Hoy en día son ampliamente conocidos los peligros del tabaquismo, y resulta impensable encender un cigarrillo en un avión comercial, y en muchos otros recintos cerrados donde resultaba habitual. Sin embargo, durante más de un siglo, la industria tabacalera se esmeró en defender que fumar no era perjudicial e incluso
Había médicos que presentaban al tabaco como un producto saludable, mientras el cigarrillo aumentaba su penetración, tanto en el público masculino como en el femenino. Estas informaciones podían encontrarse en todos los medios y en cualquier lugar, incluyendo los dibujos animados destinados a la población infantil, los cómics y los programas de televisión. En la década de 1950, las investigaciones comenzaron a mostrar los verdaderos efectos del tabaquismo en la salud y su relación con algunos tipos de cáncer, especialmente el de pulmón. El público comenzó a cuestionar la validez de los anuncios y las afirmaciones que habían recibido a lo largo de los años, mientras que las compañías tabacaleras negaron de inmediato la validez de los estudios que señalaban los nocivos efectos secundarios del cigarrillo, simplemente porque amenazaban económicamente su negocio. Este conflicto en ascenso entre tabaco y salud llevó al surgimiento de una teoría conspirativa que señalaba que las empresas fabricantes de cigarrillos no solo conocían la conexión entre su producto y el cáncer, sino que deliberadamente estaban suprimiendo y ocultando esas informaciones. Pasaron décadas y las grandes compañías continuaron negando lo que habían descubierto a través de sus propias investigaciones, hasta que en 1990 Philip Morris, primera tabacalera mundial, admitió la verdad. A partir de ese momento la visión de la sociedad sobre el tabaco cambió, y el consumo de cigarrillos ha bajado en muchos países occidentales. Seguramente si la verdad sobre el tabaquismo no hubiera sido bloqueada por tanto tiempo, muchas personas habrían podido evitar las enfermedades que les ocasionaron una muerte prematura. Número 8. El gobierno de Estados Unidos recogió muestras de tejidos para probar los efectos de la radiación nuclear. Cuando el 6 y el 9 de agosto del año 1945, aviones estadounidenses lanzaron bombas atómicas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, no solo llegó a su fin la Guerra del Pacífico y la Segunda Guerra Mundial, sino que el mundo cambió para siempre. La humanidad había desarrollado un arma capaz de destruir una ciudad y matar a centenares de miles de personas en fracciones de segundos, y los artefactos nucleares empezaron a ser el principal factor gravitante sobre los planes militares de las naciones más poderosas del mundo. Sin embargo, pasó algún tiempo antes de que se comprendiera plenamente la verdadera naturaleza de los átomos como arma. Todavía en la década de 1940, los efectos de la radiación nuclear en el cuerpo humano no estaban totalmente claros, por lo que el gobierno estadounidense se abocó a un estudio denominado Proyecto Sunshine. El propósito de la investigación estaba bastante claro: saber cómo la lluvia radiactiva afectaba los tejidos humanos. El estudio requería básicamente dos cosas: tejido humano y radiación, y esta última se había generado en dosis enormes durante las pruebas, a pesar de las precauciones para aislar las áreas de ensayo. Después de que el proyecto Sunshine se puso en marcha, surgió una teoría de conspiración que señalaba que el gobierno estadounidense estaba robando principalmente para adelantar la investigación. Era una teoría genuinamente siniestra, pero resultó ser cierta. El gobierno de Estados Unidos, en efecto, estaba usando partes de para realizar sus evaluaciones sobre las consecuencias de la radiación, y los restos mortales eran en su mayoría de bebés. Los responsables del estudio buscaron niños recientemente fallecidos y tomaron muestras de sus tejidos sin disponer de la autorización de cerca de 1.500 familias afectadas. Número 9. El ejército de Estados Unidos planeó matar a los estadounidenses y culpar a Cuba. La fracasada invasión de Cuba por Bahía de Cochinos, intentada en abril de 1961 por paramilitares exiliados cubanos, con el apoyo del gobierno de Estados Unidos, fue un claro revés político y estratégico estadounidense en su lucha contra el régimen implantado por Fidel Castro. Pero el asunto no terminó allí. El tío Sam continuó acumulando fracasos en su política hacia Cuba, lo que dio lugar al surgimiento de varias teorías conspirativas sobre supuestos programas que Estados Unidos tenía en marcha para desestabilizar el gobierno de la isla caribeña, incluyendo múltiples proyectos para asesinar a Castro. Uno de ellos afirmaba que, aprovechando la afición del líder de la revolución cubana por los habanos, Estados Unidos había intentado matarlo con un tabaco explosivo. Una teoría afirmaba que el ejército estadounidense había planeado operaciones de bandera falsa para culpar a Cuba. La operación Norwoods resultó ser cierta, pero nunca salió de su fase de planificación, y el alto mando militar de Estados Unidos enterró los documentos relacionados,
que se mantuvieron en secreto durante mucho tiempo. Uno de estos documentos del Estado Mayor Conjunto estadounidense dice: podríamos desarrollar una campaña de terror contra la Cuba comunista en el área de Miami, en otras ciudades de Florida e incluso en Washington. Podríamos hundir un barco lleno de cubanos en ruta a Florida, real o simulado, hacer explotar unas pocas bombas de plástico en lugares cuidadosamente elegidos. El arresto de agentes cubanos y la publicación de documentos preparados que corroboren la participación cubana también serían útiles para proyectar la idea de un gobierno irresponsable. Número 10. La existencia de la mafia. Hoy en día el mundo cree saberlo casi todo sobre la mafia, pero no siempre fue así. Y la misma existencia de la organización criminal solo fue una teoría de conspiración durante casi un siglo. La mayoría de la gente no creía que los delitos atribuidos a la mafia fueran responsabilidad del crimen organizado. Ciertamente, hace más de un siglo sonaba extravagante que existiera un grupo de delincuentes que operaban bajo una estructura jerárquica para monopolizar el crimen en unas áreas determinadas, repartiéndose las ciudades y vecindarios como cotos particulares. Eso sonaba más a una teoría conspirativa que a una forma real de cometer delitos. La teoría de conspiración sobre la existencia de la mafia surgió en Estados Unidos a comienzos de la última década del siglo XIX, pero luego se apagó por más de 50 años, para resurgir tras el final de la Segunda Guerra Mundial. Los mafiosos de la costa este de Estados Unidos, encabezados por Lucky Luciano, habían cooperado con el esfuerzo de guerra estadounidense, especialmente durante la invasión de Sicilia, y finalizado el conflicto estaban listos para cobrar el precio pactado, principalmente el relajamiento o la omisión de la vigilancia policial sobre sus actividades. La mafia ayudó durante la guerra para que después la dejaran hacer sus negocios en paz. Durante esa época, magistralmente retratada por la película El Padrino, la mafia empezó a afianzarse en Estados Unidos, aunque solo fue una teoría conspirativa para la mayoría de la población, hasta la década de 1960. Hubo que esperar hasta 1962 para que el mafioso, Joe Valachi, reconociera la existencia de la mafia en un comité del Senado, confirmando la vieja teoría de conspiración. El primer gobierno estadounidense que enfrentó a la mafia fue el de John F. Kennedy. Número 11. La industria de los hidrocarburos ocultó la verdad sobre la gasolina con plomo. Actualmente millones de personas llenan el tanque diariamente sin saber lo que significaba la gasolina con plomo. Por décadas, los fabricantes de gasolina estuvieron añadiendo plomo al combustible para evitar el golpeteo del motor. El resultado era que una inmensa cantidad de plomo, un neurotóxico mortal, pasaba al medio ambiente. Una antigua teoría de la conspiración sostenía que las compañías petroleras conocían el peligro y lo ocultaban al público. Resultó que todo era cierto, pero mucho peor de lo imaginado al principio. Las empresas ya conocían los peligros del plomo en la gasolina casi desde los mismos albores de la industria automotriz. Un estudio de la década de 1920 así lo confirmaba, pero fue suprimido. Durante más de medio siglo, la industria de los hidrocarburos estuvo fabricando impunemente gasolina con plomo. En los años 1970 empezó a ser eliminada gradualmente en Estados Unidos, pero continuó durante década y media más en los países de la órbita soviética y en muchas naciones en desarrollo. El daño causado por esta conspiración empresarial, develada en su momento por teóricos conspirativos, causó estragos generalizados, probablemente mayores que los ocasionados por la industria tabacalera. Número 12. John Lennon estaba siendo espiado. Las décadas de 1960 y 1970 fueron un tiempo turbulento en la historia de Estados Unidos. La nación estaba inmersa en Vietnam en una guerra aparentemente interminable, rechazada por la opinión pública, mientras las universidades eran un hervidero y en las ciudades se producían gigantescas manifestaciones que demandaban la paz y los derechos civiles para los afroamericanos. En ese contexto, el movimiento contracultural tomó impulso, encabezado por personajes icónicos, muchos de ellos artistas de fama mundial, todos peligrosos según el gobierno. Uno de esos presuntos subversivos fue el ex-Beatle John Lennon, cuyas canciones imaginaban un mundo menos violento y pedían dar una oportunidad a la paz. Mientras las canciones de Lennon sonaban a música esclarecedora entre sus millones de fanáticos, para el gobierno de Richard Nixon eran ruido insoportable. Fue así como surgió una teoría de conspiración de que Lennon estaba siendo espiado,
lo que resultó ser cierto. Todo comenzó en 1971, un año después de la disolución de los Beatles, cuando Lennon llegó a Nueva York y comenzó a vincularse con activistas radicales contra la guerra. El artista británico asesinado en 1980 no solo fue vigilado, sino que el Servicio de Inmigración de Estados Unidos intentó expulsarlo del país. La vigilancia a Lennon fue referida en el libro Give Me Some Truth, o Dame Algo de Verdad, publicado en el año 2000 por John Wayner. El Beatle no estuvo solo. Parece que Estados Unidos espió a casi todos los personajes que hicieron declaraciones públicas contrarias a la guerra. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan más sobre las 12 teorías de conspiración que resultaron ser ciertas. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.